Bueno, buenas noches. Yo soy la doctora Marina Alegre, soy médica de terapia intensiva del Hospital de Niños San Roque. Como bien Germán nombró, este grupo interdisciplinario fue el que trabajó en este protocolo para pacientes pediátricos con enfermedad moderada grave. Está integrado por infectólogos, inmunólogas, médicas hemoterapistas, jefes de las terapias intensivas tanto del Hospital de Niños San Roque como el doctor Fernando Furrián de la terapia del Mas Bernat. ¿Qué pasa? No pasa. Hay un problema técnico, no pasa. Ahí está. Bueno, como ustedes saben, el SARS-CoV-2 es el virus que produce la enfermedad COVID-19, que empezó un clúster en China en diciembre del 2019 y de ahí rápidamente se difundió, poniendo en jaque los sistemas de salud, tanto públicos como privados, aún en los países más avanzados. Esto hizo que la OMS declarara la emergencia sanitaria mundial en enero y la epidemia la declarara el día 11 de marzo. Hay otras experiencias con coronavirus, SARS-1 en el 2003 y MERS, pero han sido epidemias, no pandemias. Muchos tratamientos empezaron a experimentarse en todo el mundo, ya que este virus tiene una alta transmisibilidad con una baja mortalidad. Pero esta mortalidad aumenta en las personas que tienen factores de riesgo o que son mayores de 60 años. En esta línea de trabajo, en todo el mundo se empezaron a probar diferentes tratamientos, ninguno siendo efectivo. El día de hoy lo que se está usando es lopinavir, ritonavir y corticoides en todos los tratamientos, y los otros tratamientos han sido descartados, como la hidroxicloroquina, los IECAS, la ivermectina. En verde yo les marqué dos tratamientos que se están probando acá en Argentina. Uno es el suero hiperinmune equino, que un laboratorio privado más el sistema público son los que lo están desarrollando con aparentemente muy buenos resultados, ya tiene autorización de ANMAT y se está probando. Y en Córdoba está el uarprofeno, que es un ibuprofeno nebulizable, pero que solo se está probando en una corte en Córdoba. Así surge el plasma de convalecientes. Argentina tiene muchos antecedentes en uso de plasma de convalecientes, todos recordarán la fiebre hemorrágica argentina producida por el virus Junín. También se probó en SARS y H1N1, pero los protocolos no fueron rigurosos o no tuvieron comparación, grupos comparativos al momento de hacer los ensayos, por lo cual no hubo mayores resultados. En plasma de convaleciente para SARS-CoV-2 específicamente hay muchos protocolos y ensayos clínicos al nivel del mundo. Acá yo les paso algunos que son por ahí los más interesantes, pero todavía no hay conclusiones del todo certeras. Esto es experimental, no se sabe la efectividad. Acá en Argentina tenemos básicamente 3 protocolos. Está el protocolo de acceso extendido, al cual nuestra provincia de Entre Ríos adhirió. Es un protocolo de adultos para mayores de 18 años. Está el protocolo CEMIC, que empezó en Buenos Aires, pero varias provincias adhirieron. También tiene resolución y autorización ministerial. Se está realizando en varios efectores públicos y privados. Y Garrahan hizo su protocolo para pacientes de riesgo también. En este marco de trabajo decidimos con este grupo desarrollar un protocolo para pacientes pediátricos. Si bien los niños cursan formas leves de la enfermedad y lo más probable es que no tengan complicaciones, tenemos un subgrupo de pacientes, pacientes con leucemia, con cardiopatías, con enfermedades renales, todos los pacientes que tienen un factor de riesgo que pueden ser candidatos a este tratamiento. ¿Qué es un tratamiento compasivo? Un tratamiento compasivo es experimental, es un tratamiento que no está probada su efectividad y que es una autorización temporal en cierto grupo de pacientes. No está demostrada la efectividad, eso es muy importante que todos entendamos, tanto los médicos como la comunidad en general, que el plasma de convaleciente es seguro
porque tiene los mismos efectos adversos o la misma incidencia de efectos adversos que para cualquier transfusión de plasma, pero que no sabemos si es efectivo o no. Todo eso está intentando demostrarse por todos los ensayos clínicos que se están realizando en todo el mundo. Así nosotros nos planteamos nuestros objetivos, que algunos son tangibles, ver la eficacia del tratamiento con plasma, supervivencia, días de internación en terapia, la resolución radiológica, cargas virales, muerte, empeoramiento, y obviamente las reacciones adversas, que principalmente son la sobrecarga circulatoria y las reacciones alérgicas y anafilácticas. Y definimos un grupo de pacientes que es al cual vamos a tratar, que son, nuestro hospital es un hospital pediátrico, atiende pacientes hasta 15 años. La edad es de 1 mes a 14 años, 11 meses y 29 días, tienen que tener un diagnóstico confirmado de COVID, tienen que presentar el debido consentimiento informado y el asentimiento de los adolescentes. Ahora vamos a hablar un par de palabritas con respecto a esto. Estar dentro de la primera semana de vida y cumplir los criterios de paciente COVID que la OMS definió muy bien. Tener radiografía, tomografía o ecografía, algún método por imagen que sea compatible con neumonía, y algunos parámetros para tener en cuenta como la saturación, la presión arterial de oxígeno, la PAFI, la SAFI y el índice de oxigenación. Estos, los terapistas intensivos están todos muy familiarizados porque se usan habitualmente en el síndrome de distrés respiratorio por otras causas también, que están muy bien definidas en nuestras guías PALIC, que las últimas se actualizaron ahora en febrero de este año. Y los criterios de exclusión es que no pueda dar o que no acepte, que la paciente esté embarazada, porque nosotros tenemos una población de adolescentes, que nos puede pasar que tengamos una embarazada COVID-19, que haya alguna contraindicación, que sea un paciente que tenga no intención de progresar a intubación y ventilación mecánica. ¿Qué sería esto? Hay pacientes que están con limitación de esfuerzo terapéutico o en episodios con procesos de final de vida, con enfermedades muy avanzadas por patología de base, que tampoco serían candidatos a tratamiento con plasma de convaleciente. Recordemos que estamos hablando que esto es experimental, que no se sabe la eficacia terapéutica. Pacientes con shock refractario, con coagulopatía severa, con un fallo multiorgánico, con deterioro neurológico severo y que estén en diálisis peritoneal o en hemodiálisis. Y yo quiero dejar algo con respecto a los consentimientos, que por ahí los médicos nos olvidamos de hacer un buen consentimiento informado. Y es algo muy importante. Estamos trabajando con una población pediátrica, por lo tanto debemos tener un consentimiento que lo va a dar su papá, su mamá o su tutor. Y por otro lado, tenemos que tener el asentimiento. El asentimiento es ese consentimiento que nos va a dar a nosotros el menor de edad. No por ser niños uno puede invadirlos. A los niños también se les explica, tienen una edad que comprenden y que tienen derechos, a tomar también sobre su cuerpo y sobre sus terapéuticas que decidan tener. Todo esto está muy bien descrito en los lineamientos sobre derecho y acceso del adolescente. Yo acá les dejo la cita porque es muy interesante leerlo. Y sobre el consentimiento donante ahora nos va a explicar muy bien Liliana en un ratito. Y lo que yo le quiero dejar, como para que nos quede a grandes rasgos de un consentimiento informado, debe ser libre, voluntario y gratuito, que el paciente se puede retirar cuando él lo desee y que nosotros debemos garantizarle que va a seguir teniendo la misma atención como si estuviera o no en el protocolo, asegurarnos que no va a haber una vulnerabilidad de derechos, que nadie puede garantizar la efectividad. Esto es muy importante porque todo lo que tiene que ver con plasma, hay mucha prensa, pero hay que dejar claro a nuestros pacientes y a sus papás que esto es experimental, que sabemos la seguridad, pero no es la efectividad. Que hay una ley de confidencialidad en Argentina, por lo tanto todos los datos van a estar resguardados. Por último, y antes de dar paso a Liliana, que es la que nos va a explicar bien todo el tema de cómo es el tratamiento de plasma y los donantes, yo quise dejarles un par de filiminas
Una es con respecto a la curva de anticuerpos, que me pareció muy interesante tener todos a mano, y quizás esto explique por qué nosotros a los donantes los citemos a los tantos días de curarse. Tiene que ver mucho con los anticuerpos. Y la otra es, para que tengan a mano también los criterios de la OMS de paciente con enfermedad COVID moderada a severa, tanto en adultos como en niños. Bueno, yo no tengo mucho más para decir, le paso a Liliana Bustamante, que es ella la que nos va a sacar un montón de dudas con respecto a plasma. Hola, Lili. Bueno, a ver si puedo. Ajá. Yo tengo que dejar de compartir pantalla. Ahí están. ¿Están viendo ahí? Sí. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, mi nombre es Liliana Bustamante. Yo soy médica a cargo del Banco de Sangre del Hospital San Roque. Y bueno, agradezco mucho a todos los que están en esta reunión. Y voy a explicar cómo colectamos el plasma de donante que ha sido infectado de COVID. Espera que tengo el mismo problema que vos, Marina. No puedo avanzar esto. Bien. En realidad la obtención del plasma es por aféresis, pero sabemos que en Entre Ríos no tenemos esta máquina por el momento. Y aféresis significa extraer en griego. Habitualmente se utiliza una máquina, un separador celular, de donde se obtienen componentes. El componente que uno quiera separar, o sea, por centrifugación, se pueden obtener no solo plasma, glóbulos rojos, plaquetas, plasma. Es una donación selectiva de un componente. Pero dado que no contamos con la máquina de aféresis, lo que se está haciendo en Entre Ríos es la aféresis manual o colecta por hemodonación clásica. Se hace una extracción de 1 o 2 volúmenes de sangre, de acuerdo a lo que se pueda extraer del donante, de 450 mililitros. Se procede a la separación por centrifugación de la sangre entera, y luego se le reinfunden al donante sus propios glóbulos rojos y se pone a congelar el plasma. ¿Cómo hacemos todo el proceso de la colecta? La atención integral del donante, que podemos dividirlo en la convocatoria, en la selección, el procedimiento y los cuidados post-donación. La gestión, que nos referiremos a los registros que con los que debemos contar, el insumo, los insumos, la documentación, y con respecto a hablar un poquito de la calidad del producto y de que en eso interfiere también los equipamientos que se utilizan. La atención integral del donante, entonces empezamos con la convocatoria telefónica. No contamos con los datos del listado de pacientes COVID, pero con la difusión de prensa del ministerio, más lo que se hace desde el Hospital de Niños, en este caso también lo hacen desde todos los hospitales, les damos nuestros contactos telefónicos, los donantes se contactan con nosotros y ahí concertamos una entrevista personalizada, le hacemos una toma de muestra, entregamos en ese momento el consentimiento informado y luego le asignamos un turno para la donación. Cuando es citado el donante, primero, antes que todo, cuando se contactan con nosotros, le preguntamos, siendo la persona que se contacta, si es la donante mujer, le preguntamos si ha tenido algún embarazo. Si nos contesta en ese momento que sí, que ha tenido un embarazo, le explicamos en ese momento que no puede donar plasma. Pero en caso de que se pueda llevar a cabo que haya una potencial donación, los citamos, le damos una entrevista, un turno para la entrevista, y le hacemos una entrevista previa para la donación de sangre habitual.
digamos que lo tomamos a los 21 días previo sin síntomas, posterior a la enfermedad, tiene que estar 21 días sin síntomas. En realidad lo ideal sería a los 28 días, que sabemos que ahí aumentan las IgG. Le hacemos la historia clínica, que sabemos más de uno habrá donado sangre, por lo tanto sabe que se evalúa el tema de tatuajes, perforaciones, acupunturas, relaciones sexuales ocasionales con distintas personas en los últimos 12 meses, si recibió transfusiones previas en los últimos 12 meses, consumo de drogas en el último año y, como dije antes, en el caso de mujeres, embarazos o abortos. En ese caso, si tuvo alguno de estos eventos que nombré, no puede donar sangre en los últimos 12 meses. En ese caso, si reúne los criterios de selección del donante, se le hace una obtención de muestra de sangre. ¿Para qué? Para realizar la inmunohematología, como para nosotros el grupo sanguíneo, el RH, la confirmación del grupo y las hemolicinas, junto con la titulación. Sabemos que el grupo sanguíneo tiene las hemolicinas, pero nosotros las titulamos para saber si esa cantidad que tienen pueden llegar a ser hemolizantes en caso de que el receptor reciba un plasma que no es de su mismo grupo. Como también obtenemos esas muestras para hacer la detección de anticuerpos irregulares, o sea, de esos anticuerpos que pueden ir contra antígenos que son distintos al ABO, pero son de sistemas de grupos sanguíneos que están en la membrana del glóbulo rojo, que por cierto tenemos más de 350 antígenos, o sea, tenemos esa posibilidad. Podemos haber desarrollado algún anticuerpo, ya sea en las mujeres por gestas, o a nivel general, digo, las mujeres por gestas o por haber recibido transfusiones previas. Se le toma muestra también para hacer un hemograma. Está apto si en la mujer es 38 o igual, mayor o igual a 38 y 12,5 de hemoglobina para la mujer, y para el hombre de 39%. También allí se le hace para serología y se le envía para hacer biología molecular. Se le hace la detección de anticuerpos previo a la colecta, y en este caso nosotros hoy empezamos con el tema recién del kit de Architect para la detección de IgG. Próximamente, bueno, el procedimiento en sí, ¿cómo es? Lleva el lavado de brazos, obviamente que primero le hacemos firmar, el consentimiento informado, donde se lo entregamos previamente, se lo damos para que lo lea tranquilo en su casa, y luego cuando se presenta en el momento del turno, le hacemos firmar en ese momento el consentimiento, donde habla de todos los riesgos que puede correr en la donación, y además de los cuidados que tomamos nosotros, todos los recaudos, y que también es libre de no hacer, digamos, el segundo volumen de donación, de arrepentirse. ¿Cómo procedemos? Bueno, tomamos por supuesto los controles de signos vitales, la presión, temperatura, el peso, la frecuencia cardíaca, y luego vamos al lavado de brazos. Se hace todo igual que la donación de sangre. La colecta propiamente dicha se lleva a cabo en nuestro hospital, en la sala de donantes. Se conecta a un kit por punción venosa del pliegue de codo, igual que una donación habitual. Se le realiza la apertura, la primera bolsa, se colecta los 450 mililitros, no mayor al 15%, siempre debe ser de la volemia del donante, ¿no? Lo que podemos extraer. Se desconecta esa primera bolsa con la bolsa satélite, y sin extraer la aguja se conecta al kit que ya está previamente purgado, una solución fisiológica, no solo a fin de mantener la vía, sino de reinfundir líquido para que el donante no se hipotense. Queda conectado entonces el segundo kit de extracción,
luego se realiza la centrifugación, se separa el plasma y se reinfunde posterior a la solución fisiológica, se reinfunden sus propios glóbulos rojos y allí estamos en condiciones de llevar el segundo procedimiento de la extracción del segundo volumen. Las donaciones se realizan con intervalos de 48 horas, no deben superar 2 donaciones en una semana y no más de 24 veces al año. El plasma habitual que se separa es aproximadamente de 200 mililitros, pero puede ser más, por supuesto, como hemos obtenido en el hospital. ¿Cuáles son los cuidados del donante? Bueno, la asistencia médica permanente, por supuesto, siempre se le hace el control de los signos vitales, sobre todo frecuencia cardíaca y presión arterial, lo mismo que en posdonación. Esas reacciones adversas a la donación puede ser hematomas en el sitio de punción, puede ser mareos, náuseas y vómitos, puede ser de que se produzca una lesión en la vena, y excepcionalmente desmayos, convulsiones, puede haber arritmias, pero en realidad uno está habitualmente los primeros de mareos, náuseas y vómitos es por el proceso de estrés que puede tener el donante en el momento, por lo tanto es muy importante acá que distraigamos al mismo y hablemos permanentemente con el donante y estemos pendientes observándolo. Puede haber también una reducción transitoria y leve de los glóbulos rojos y de las plaquetas, y obvio del plasma. ¿Qué registros hay que tener de todo lo que se realiza? Por supuesto, el almacenamiento de la historia clínica con el hemograma, en nuestro caso, la biología molecular, en las IgG, y estos registros deben guardarse, almacenarse por 15 años. Nosotros hemos designado un libro de acta donde se consta los datos filiatorios del donante, la inmunohematología, la serología, los anticuerpos detectados, el consentimiento informado, si está firmado o no, la temperatura de congelamiento donde se pone, el vencimiento del producto y todos los datos de la bolsa. Y en el caso de que se haya transfundido este hemocomponente, si se provocó alguna reacción adversa y en ese caso si se resolvió la reacción y cómo. Los insumos que se utilizan, como dije, son un kit de extracción manual, en este caso son las bolsas de marca Rivero, que hasta el momento son las únicas que se han diseñado. Se utiliza un agitador balanza, una centrífuga refrigerada, en nuestro caso el freezer de menos 35 y una etiquetadora. Esos son los insumos que se utilizan. Tenemos ahí el agitador balanza, que es el mismo que se utiliza para donar sangre, y la misma máquina donde se procesa para separar, el de la derecha, para separar el plasma de los glóbulos rojos. Luego ponemos a frizar en el freezer de menos 35. Ese es el kit. Son las dos bolsitas. Hay una bolsita chiquita arriba que es de 30 mililitros y es para obtener las primeras muestras, que en realidad ya se le hicieron todas las muestras previas, pero en ese caso se hace igual que en el donante de sangre habitual, que es para no arrastrar, o sea, no hacer que gérmenes de la piel por la punción deriven en la bolsa madre y queden en esos primeros 30 mililitros ahí en la bolsita. Que de todos modos, si se quiere hacer alguna otra práctica, se puede obtener por vacío, se puede obtener de esa bolsita. Ahí están las 4 unidades, que serían las 2 bolsas madre, las que tienen las tintas celeste, y el plasma se almacena en las bolsas de etiquetas blancas. Bueno, en cuanto, ¿qué tiene que ver en la calidad del producto? Por supuesto la entrevista. La entrevista es fundamental porque vamos a tener ahí todos los criterios de selección del donante que deben ser respetados.
el tema de la reactividad de la IgG y la centrifugación, porque tenemos que tener, obviamente, una centrífuga bien calibrada. La temperatura de congelamiento es de menos 18 a menos 25. Si lo congelamos a esa temperatura, el plasma nos dura 3 meses, y si lo hacemos a temperaturas más frías, lo podemos reservar por 36 meses. Bueno, esto es un poco para hablar de los efectos adversos a la transfusión. Bueno, como dijo Marina, se le informa al paciente y cuáles son los efectos adversos, dentro de los que hay que mencionar el TRALI, que es el edema pulmonar agudo de causa no cardiogénica, que habitualmente se da en las primeras 6 horas de la transfusión, bien puede ser también durante la transfusión, y que estos son debidos a los anticuerpos antineutrófilos, a los anticuerpos anti-HLA, proveniente habitualmente de las multíparas, aunque no es la única causa de TRALI. El TACO, que es la sobrecarga circulatoria por transfusión, alergias, anafilaxia o la infección de enfermedades transmisibles por transfusión. Para mencionar algo de las causas de TRALI, para recordarlo, sabemos que es de causas inmunes y no inmunes. En realidad, de nuestra parte, como hemocomponente, podemos ocasionar TRALI de las dos maneras. El inmune, que es el que más nos interesa a nosotros, son por anticuerpos anti-HLA contra aloantígenos neutrofílicos, que son de clase 1A, 1B, 2A, 3A, y el HLA-A, como también los HLA de clase 2. Ahora, puede ser de que no desarrolle TRALI, y eso puede deberse a anticuerpos, o sea que el receptor tenga una heterogenicidad del antígeno que es reconocido por ese anticuerpo transfundido. También puede ser por el cuadro clínico y por la falta de diagnóstico en realidad, porque en realidad es un caso, por suerte es un síndrome poco frecuente, pero en realidad creo que más que nada porque no se diagnostica, pero sobre todo porque no se denuncia, porque nadie hace la denuncia de estos eventos, y entonces por eso existe una entidad que se llama SHOT para hacer las denuncias, y en realidad se han quedado en 1 en 10.000 casos, cada 10.000 transfusiones que se realizan hay un TRALI. Pero en realidad esa estadística no se ha movido lo suficiente, o sea, no hay denuncia de casos. En la parte no inmune puede ser por sepsis o por traumas, porque en estos casos se puede favorecer el reclutamiento de los neutrófilos en los capilares pulmonares, y de esta forma se aumenta la permeabilidad vascular. Y en el caso no inmune que nos compete a nosotros, en cuanto a hemocomponentes, por agentes biológicos activos que están presentes en la sangre durante su almacenamiento. Cuando la sangre es almacenada, se liberan, se destruyen, se mueren los glóbulos blancos que están en ese hemocomponente, y de esta forma se liberan citoquinas, más que nada las interleuquinas 6, 8 y las fosfatidilcolinas, que son las que van a permitir el aumento de la permeabilidad vascular. Yo traje una mención acá en cuanto a GESIAM, que es el Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional, en una recomendación que hace a los servicios de sangre de Iberoamérica para el abastecimiento de plasma, donde dice que los donantes no tendrán antecedentes de transfusión. En el caso de donantes femeninos, no deben tener historia gestacional o abortos previos, o bien deberán tener anticuerpos anti-HLA, anti-HPA, que son contraplaquetas, y anti-HNA negativos, a fin de minimizar, entre otras posibles complicaciones, la lesión
pulmonar aguda relacionada con transfusión, o sea, el TRALI. Le dejo unas citas bibliográficas y eso es todo. Muchas gracias. No sé si quieren hacer preguntas. ¿Hay preguntas? Pueden hacerla por escrito o activar el audio. Bueno, mientras piensan las preguntas, yo aprovecho a contarles que este protocolo se puede implementar tanto en el Hospital de Niños, acá San Roque, que esto no lo dije antes, como en el Hospital Mas Bernat, ya que está en el equipo el doctor Fournier, que es el jefe de la terapia intensiva del Hospital Mas Bernat, y en el caso que se necesite infundir plasma en Mas Bernat, también ese plasma lo vamos a proveer desde el Hospital de Niños. Acá hay preguntas. ¿Desde qué edad se puede administrar y la dosis? Se puede administrar desde el mes hasta los 14 años, 11 meses y 29 días, y la dosis es a 5 mililitros por kilo cada 12 horas, son 2 dosis. Esa es la dosis que está definida por estudios anteriores y por OMS. De todos modos, como la pregunta la hace Esteban, que es neonatólogo, hay un antecedente de infusión de plasma en neonatos en Buenos Aires. La siguiente pregunta dice, si una mujer ha tenido hijos no puede donar. Sí, efectivamente, es lo que explicaba recién Liliana Bustamante, si hay antecedentes de gestas o de abortos, no puede ser donante, excepto que tengamos la posibilidad de hacerle el cross-match, el panel contra HLA ante PNA, si no, por una cuestión de seguridad, como esto es una enfermedad que específicamente, a su vez, lo que complica es la parte pulmonar, estaríamos complicando mucho más si nosotros le ponemos algún antígeno que dé alguna complicación pulmonar como el TRALI. Después dice... bueno, ¿por qué no pueden donar las mujeres que tuvieron hijos? Bueno, es lo que explicaba recién Liliana, cuando una mujer está embarazada, si bien hay un fenómeno que se llama tolerancia en el embarazo, que es para que reconocerlo al feto, digamos, y no eliminarlo, porque es un cuerpo extraño, porque en el feto se juntan los antígenos maternos y paternos, puede pasar algunas situaciones, sobre todo en abortos, por ejemplo, del tercer trimestre, donde puede haber hemorragias, que haya sensibilidad y la mujer embarazada desarrolla anticuerpos contra los antígenos del feto, contra los antígenos paternos del feto, y que eso después sea lo que complique las transfusiones. Marina. Sí. Pregunta si podés desplayarte en los criterios de aplicación en los chicos de terapia, cuándo sí, cuándo no se aplica el plasma. Bien, bárbaro. Se aplica en pacientes con enfermedad moderada a grave, son los pacientes que tienen diagnóstico de neumonía, se toma como el avance en 48 horas del 50% del empeoramiento, pacientes que desaturan, a pesar de estar en una máscara con reservorio, y saturan menos de 94, o en los pacientes que están en respirador, que tienen el índice de oxigenación alterado, o en los pacientes que están con ventilación no invasiva, con PEP más de 5, que tienen alterada la PAFI en menor de 300 y la SAFI en menor de 296. Esos son los pacientes candidatos a la transfusión de plasma.
Ok, gracias. Es bastante amplio, digamos, es decir, no es muy exigente para aplicarlo por lo que veo. No, son todos los pacientes que cumplan los criterios moderado a grave definidos por la OMS. Después la OMS también define los criterios clínicos en base a la frecuencia respiratoria, según la edad, si es más de 30 o menos de 30 en mayores de 5 años, o menos de 60 en menores, pero sí, no especifica, no, es todo el paciente que entra en definición de moderado grave en realidad. Porque justamente la idea esa es hacerlo en forma temprana para evitar la entrada en respirador de esos pacientes. Gracias. Acá hay una pregunta que preguntan si el embarazo fue hace un año, si se puede. No, el embarazo no se puede en ningún momento, no importa en qué momento haya sido. Es por una cuestión de seguridad que todos los protocolos en el mundo han dejado a las mujeres gestantes o las mujeres que han tenido abortos fuera del protocolo de transfusión de plasma. Porque justamente con el plasma uno lo que quiere es infundir antígenos para ayudar a esa enfermedad, a esa persona que se defienda de esa enfermedad. Si con este plasma nosotros le infundimos antígenos que los va a poner en riesgo, no sería lógico. Lili, ¿quieres aclarar algo más vos de la embarazada? Porque hay muchísimas preguntas. ¿O Celi? Acá hay una pregunta de los protocolos pediátricos. No se han publicado resultados hay algunos resultados del Hopkins, pero no se han publicado aún protocolos pediátricos. No hay casi protocolos pediátricos. Esa es la realidad. La mayoría de los protocolos son para pacientes adultos. Pregunta Rango para iniciar el tratamiento lo antes posible. Son mejores los resultados dentro de la primera semana de evolución de la enfermedad. Bueno, acá está una pregunta interesante de Valeria, sí. Los protocolos, es verdad, los pediátricos son hasta 15 años, que es el rango etario que nosotros tenemos en el hospital de niños, y los protocolos de adultos arrancan a los 18, pero el protocolo Garrahan incluye a los pacientes hasta los 18 años. Ellos manejan muchos pacientes con muchos factores de riesgo, pues son centros de trasplante, etcétera, así que ellos sí incluyen ese rango etario. Nosotros no tenemos internado pacientes mayores de 15 años. Y los protocolos de adultos no han sido incluidos en ese rango etario. Acá preguntan si los... ¿No va Liliana? Perdón que Liliana está llamando. Lili. Sí. Bien. Bueno, ahora lo explico. Esperen un cachito. Para que lo explico. Espérenme un segundo que estamos con un problema técnico. Liliana quiere contestar algunas preguntas. Lili, fíjate en el margen izquierdo de tu teléfono. Cuando estás ahora en Zoom, ahí te da para, dice llamada, ahí te da para habilitar el audio. ¿Querés que yo te ponga mi audio o intentas hablar? Las preguntas, a ver. Yo te las digo.
A ver. Vos hablá que estás en audio. Sí. Mucha pregunta de la embarazada, si pasó un año o 2 años de la gesta, si puede donar. Que expliques de nuevo lo del tema del embarazo y la donación de plasma. Bueno, con respecto, ¿me están escuchando? ¿Ahí me escuchan, Mari? Bueno, sí, te escuchan perfecto. Bueno, con respecto a los embarazos, no, ningún embarazo ni abortos, no importa hace cuánto tiempo que se haya embarazado, no pueden donar, porque hay una posibilidad, al no poder detectarlos, al no tener los medios para detectar los anticuerpos antineutrófilos o anti-HLA de tipo A o de clase A2, no podemos, no se puede arriesgar a transfundir ese plasma que puede tener esos anticuerpos contra neutrófilos o antígenos leucocitarios, perdón. O sea, anticuerpos contra antígenos leucocitarios o contra neutrófilos. Contra los, como dije antes, el HNA1A, el 2A, el 3, el 2B y el 3A. Ese es el motivo. En realidad es 1 cada 10 mujeres pueden llegar a ser o no los anticuerpos antineutrófilos, pero ante la imposibilidad de detectarlo, directamente se descarta la posibilidad de que una mujer que haya tenido una gesta, done plasma. Bueno, acá hay una pregunta interesante de Esteban con respecto a pacientes que están fuera de Paraná o Concordia y que no puedan ser derivados. Bueno, en ese caso, esto es un protocolo que fue presentado al Ministerio, que está en proceso de evaluación, digamos, ya fue evaluado por Comité de Bioética y ahora estamos a la espera de la autorización y la resolución ministerial, pero solo puede ser aplicado en Concordia y en el Hospital de Niños, que es el lugar donde se desarrolló el protocolo, pero no, en ese caso, que aparezca algún otro paciente en algún otro lugar, me parece que debería plantearse ese paciente al Ministerio de Salud, a ver cómo se puede manejar esa situación. Y si no, tendrá que ser aceptado el paciente por algunos de los 2 hospitales que están autorizados a realizar este protocolo. Es como dijimos, el plasma es experimental, esto tiene que quedar totalmente claro. No sabemos si es efectivo o no, sabemos que es seguro, pero es experimental. Entonces, en esta línea, este protocolo lo que hace es un protocolo de tratamiento compasivo de plasma. Eso significa que está desarrollado para un grupo de pacientes que están definidos en este protocolo, en esta situación en particular y en estos 2 lugares en particular. No es aplicable ni extrapolable a otros lugares. No sé si hay alguna pregunta más. Yo no alcancé a leer bien, había alguien que decía que había algo que no se había explicado, que quería ver qué era. Hola, buenas tardes. Sandrita. Acá preguntan de los pacientes con la extensión en el hospital de más de 15 años, si lo van a contemplar o no. Eso es una pregunta seguramente más para plantear algún nivel ministerial. Nosotros por cuestiones de edades de atención, solo hicimos el protocolo hasta 15 años, que es la edad que atienden en hospital de niños. No, eso habría que verlo en los lugares donde se atiende adultos ya. Y habría quedado una pregunta pendiente sin contestar en los niños con parálisis cerebral, que la hizo Eugenia y ahora entró. Sí, ahí la estoy leyendo. Nosotros dejamos fuera de protocolo justamente por esto que es experimental y que no sabemos si es efectivo,
a los pacientes que tienen un deterioro neurológico severo o que están en procesos de final de vida. No un niño con parálisis cerebral, no entra, tranquilamente se puede infundir el plasma si así el padre lo desea, y así tiene la indicación médica, digamos, cumple con los criterios médicos como para poder hacerlo. No es un requisito excluyente, digamos, o sea, tener parálisis cerebral tranquilamente es una enfermedad más, puede infundirse plasma si cumple los criterios clínicos. Marina, Gabriela Mudrik está levantando la mano, Ajá. tratando de revisar audio. Ahí está, Gaby. Audio, Gabriela. Hola, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, Sí, perfectamente. Ah, bueno, primero felicitarlas a las dos por las presentaciones, y bueno, era justamente para responder esto de parálisis cerebral, salvo los criterios de exclusión. Recuerden que las enfermedades neuromusculares son de uno de los grandes grupos de riesgo para tener complicaciones. Así que si cumple con todos los criterios de inclusión, con el consentimiento de los padres, claro que sí, son candidatos a recibir este plasma. Aprovechamos la participación de Gabriela y le invitamos para el viernes que viene. Vamos a tener el segundo Ateneo, donde Gabriela nos va a hablar un poco de COVID-19 y pediatría, ¿no? Así que a los que puedan otra vez el viernes que viene, los esperamos. Tenemos otros Ateneos pensados también, un poco hablar de adolescencia y también de epidemiología en próximas ediciones. Vamos a intentar cubrir todos los viernes subsiguientes a este. Marina, ¿sí? Nosotros en el Hospital Masbernat, acá de Concordia, es un hospital que tiene adultos y chicos. Nosotros tenemos nuestro sector de pediatría, pero tiene adultos. Entonces, en nosotros tenemos los mismos requisitos que ustedes con respecto a la edad máxima, que nosotros tenemos los pacientes hasta los 14 años, 11 meses y 29 días, y después pasarían a ser pacientes, entre comillas, adultos, digamos, para la atención médica. Así que nosotros no tendríamos problema en ese aspecto también, en el sentido de recibir pacientes hasta esa edad y ofrecer el pasaje del plasma de convaleciente, si reúne los requisitos, por supuesto, como para poder pasarlo. Lo que tendría que ver el hospital sería esos pacientes que están entre los 15 y los 18 años, ese margen de edad, a ver qué se haría con eso, pero bueno, ya sería un resorte de los médicos que atienden adultos, digamos, en nuestro hospital. Así que sí, eso yo se lo voy a plantear al jefe de la terapia intensiva de adultos ahí del hospital, para ver qué pasa con los pacientes entre 15 y 18 años, si pasarían a entrar en un grupo especial, si se autorizaría el pasaje del suero para ver en qué condición quedan, porque bueno, mi hospital no es de niños específicamente, sino que tiene niños y adultos, y bueno, hay pacientes de 15, 18 que serían atendidos por médicos de adultos, y bueno, quedarían ahí en ese hueco, digamos, en ese gris, como para ver a ver si se les pasa o no suero, si están con las condiciones adecuadas. Bien, sí, claro, ustedes hacen una terapia intensiva pediátrica, lo mismo que nosotros, Fernanda, hasta los 15 años. Estos pacientes, la verdad que, como Rodríguez Alcántara, ha quedado fuera de los dos protocolos, tanto del adulto como el de niños. Exacto. Pero bueno, respecto a esos pacientes, se puede analizar con el área de maternidad e infancia y del comité central para ver a cuál de los protocolos podrían ser incluidos, perdón. Así que ahora vamos a trabajar con eso. Sí, yo lo voy a hablar con el médico. Yo creo que no va a haber adulto. problema, digamos, o sea, en el caso que aparezca un paciente de 15 años, de 16, que cumple los criterios y se necesite el plasma,
no me parece que vaya a quedar afuera por una cuestión burocrática en el caso de que Sí, se necesite hacer. yo creo que Pero bueno, esto es... sí, es sentido común, o sea, es una cuestión de ofrecerles, y si los pacientes reúnen los requisitos y firman el consentimiento, bueno, que puedan ingresar a alguno de los protocolos, seguramente el protocolo de adultos, pero que bueno, los puedan ingresar dentro de ese protocolo. Exacto. Marina, Sí. respecto a eso, al protocolo, si es verdad, digamos, que han quedado afuera este rango de edad de entre 15 y 18, pienso que se podría analizar junto con ustedes y con el área de maternidad e infancia del ministerio, a ver en cuál protocolo cumplirían los criterios de inclusión, exclusión y la dosis. Y bueno, tanto Masbernat como el San Roque están contemplados en el protocolo de acceso extendido, así que si hay que incluirlos ahí es solo una enmienda para modificar el tema de la edad y bueno, y agregar el asentimiento, porque esto, Perfecto. bueno, después de los 16 igual tendrían ya autonomía consentimiento. Exacto. Sí, pero bueno, eso lo podemos ver para que, digamos, se queden tranquilos por esta Bárbaro. Les presento, para los que no conocen, Patricia Benzi, Comité de Bioética Central. Así que buenísimo el aporte de Patri. Podemos ver entonces, agregar la enmienda de estos pacientes entre 15 y 18. Y yo creo que en cuanto a dosis no va a haber mucha diferencia, porque la dosis pediátrica es 5 mililitros por kilo y limita en 300, y el protocolo de acceso extendido es entre 200 y 250, así que estaríamos hablando todos más o menos de la misma dosis de acuerdo al peso. No es una cuestión de dosis. No es una cuestión del tratamiento que le damos al plasma, porque para todos vamos a medir títulos de anticuerpos y todo. Quizás es una cuestión de ponernos de acuerdo, como dice Fernando, de acuerdo a los hospitales. San Roque lo hace en el San Roque, si se pasa cierta edad tendrá que hacerse o en la Baxada o en el Hospital San Martín, y bueno, Fernando tiene la posibilidad de que esos pacientes adolescentes sí se hacen ahí en la terapia de adultos. Así que sí. Bueno, nos ponemos a trabajar en esa enmienda del protocolo. Salió algo bueno entonces de esta charla. Buenísimo. Que las distintas situaciones puedan estar incluidas en distintos... Bien. Acá preguntan si deberían emplear el protocolo hasta los 18 años. Bueno, si es lo que estamos hablando, sí, se va a hacer la enmienda. Muchas preguntas sobre el tema de la edad. Sí, en realidad no lo ampliamos nosotros en el San Roque porque no recibimos pacientes más de 15 años. Esa es la realidad. Es como Fernando en la terapia de Masbernat, él tiene pacientes hasta 15 años. El resto ya pertenecen al terapista adulto, pero sí, estos pacientes van a tener que estar incluidos en alguno de los dos protocolos, seguramente con algún tipo de enmienda. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Bueno, les cuento porque nos presentamos, pero en realidad doctora Gabriela Mudri, que es la infectóloga pediátrica del Hospital de Niños San Roque, también está incluida dentro del grupo de trabajo. Lucía Espósito, que anda por ahí, es inmunóloga. El doctor Fernando Furrier, yo lo presenté, jefe de la terapia intensiva del Hospital de Niños. Y está el doctor Roberto Ariel y la doctora Alejandra Perazzoli, que son jefes y subjefes también de la terapia intensiva acá del Hospital de Niños, perdón, Fernando Desmabernat, Perazzoli y Roberto Ariel del Hospital de Niños acá San Roque. Y este grupo se conformó así, no al azar, sino porque la idea era que participaran no solo pediatras, sino que tuviéramos nuestra inmunóloga que pudiera aclarar un montón de dudas de anticuerpos, nuestras dos especialistas en hemoterapia, que la verdad que nos han enseñado un montón en este tiempo, y que justamente sea un trabajo que sea en forma mancomunada con el Hospital Masbernat, para que el plasma se pueda infundir en las dos terapias intensivas pediátricas que tiene la provincia, que no haya un límite de ciudades. Así que desde ya, Fernando, muchas gracias. Espero que podamos seguir trabajando en protocolos futuros. Gracias por tenernos en cuenta para poder hacerlo en conjunto a esto. Te lo dije la otra vez, y la verdad que es muy bueno poder trabajar juntos en esto para bueno, brindar un buen servicio a la gente que lo necesite. Así que te agradezco porque es muy bueno esto. No sé si alguien más tiene alguna duda.
Pablo. Ahí se enganchó Lu. Sí, bueno, listo, está buenísimo, me pareció fantástico las presentaciones, coincido con la mayoría de lo que han escrito en el chat, fueron muy, muy claras y muy buenas, y aparte también muy buena lo que resultó después también en este pequeño, si se quiere, debate, si es que se lo puede llamar así, en donde nacen cosas también interesantes para el futuro. Así que, bueno, muchísimas gracias, felicitaciones a este equipo de trabajo que se ha conformado realmente de forma excelente, y creo que va a dar mejores frutos todavía. Pablo, también quiero agradecerle a Rodolfo, que es nuestro secretario técnico, también ingeniero, que pobre, lo tuve a trasperder con muchos papeles del comité y haciéndole leer varias modificaciones que hubo, como a Patri Benzi, que la verdad que tuvieron que leer este protocolo varias veces hasta que terminamos de pulirlo, así que esta semana me pegó una mano grande desde mi aislamiento, porque estoy aislada, les cuento a todos, seguramente me notaron con un poco de tos. Así que gracias, Rodolfo, por todo lo que has hecho por nosotros. Y quiero aprovechar a saludar a María Silvia Chazarreta, que también veo por ahí que está conectada. Alguien que queremos mucho y que también estuvo enferma, le estuvo pasando mal con este COVID. Así que, Mari, te mando un beso grande, me alegro un montón. Y me solidarizo por lo que pasó en Galarza y en Gualeguay, que fue muy maltratada por las redes. Así que toda mi solidaridad y mi amor con vos, Mari. Gracias, gracias. Bueno, nos despedimos entonces. Nos despedimos. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Chao, luego. nos vemos. Gracias por Chao, todo. muchas gracias. Muy bueno todo. Chao, gracias. Gracias. Adiós. Gracias.